Hola, muy buenos días, querido apoderado, estimados alumnos. Espero que se encuentren todos muy bien en sus casitas. Llegó el día viernes, último día de la semana, así que vamos con todas las pilas puestas para terminar esta semana escolar. ¿Ya? El día de hoy nos corresponde lenguaje y comunicación y la actividad que les traigo va a ser un poco libre, ya que no vamos a trabajar con los libros aptos, sino que solamente vamos a utilizar el cuaderno rojo del lenguaje. ¿Sí? Y para eso, antes de comenzar con el objetivo de la clase de hoy, vamos a recordar un poco lo que ya hemos estudiado en las clases anteriores. Durante todo este periodo hemos conocido diferentes tipos de textos, hemos conocido sus funciones y también hemos planificado escrituras de estos textos. Y los vamos a recordar ahora un poquito antes de pasar al tema central. Nosotros conocimos un texto que se llama la fábula. Este texto que se parece al cuento, porque se escribe por párrafos, tiene un título y además nos podemos dar cuenta por la imagen, nos damos cuenta que es un dibujo, por lo tanto hablamos de un texto que es inventado. Ustedes me podrían decir, profesora, eso es un cuento. Es muy parecido, pero este texto tiene un punto en particular que lo hace diferente y que lo transforma en una fábula, que es el mensaje que aparece al final, que es la enseñanza, es la moraleja que nos deja el texto, ¿ya? También hemos trabajado con los poemas, ¿cierto? Este texto que es diferente al resto porque a pesar de que tiene un título, su estructura es un poquito más delgada, ¿cierto? Se centra en un solo lugar. Y este está escrito por versos y estrofas, que recordemos que los versos son las oraciones y que juntos forman una estrofa y que su función es transmitir un sentimiento, ¿cierto? Un sentimiento de amor, de rabia, de enojo, de alegría, de agradecimiento. También hemos trabajado con la leyenda. Este es un texto que cumple el fin de explicar cosas que existen con historias de nuestro pasado, ya sean inventadas o sean reales, pero que han sido contadas de boca en boca. Eso quiere decir que mi abuelo se lo contó a mi mamá me lo contó a mí, yo se lo voy a contar a mis hijos, de generación en generación, ¿ya? Y que también está escrito por párrafos. Recordemos que los párrafos son los que se inician escribiendo con mayúscula y finalizan con un punto. También hemos conocido este texto, el texto informativo, que también tiene un título. Se escribe por párrafos, pero este cumple la función de informar. Y si informamos, nosotros nos podemos dar cuenta si observamos la imagen es diferente a la del resto de las imágenes que vemos en los textos. ¿Por qué es diferente? Porque esta imagen no es un dibujo, sino que es una fotografía. Porque al ser un hecho real, nosotros podemos fotografiar el hecho y poder mostrarlo. Porque como es un texto informativo y cumple la función de informar un hecho, tiene que ser información real, información verídica, ¿cierto? Y por acá abajito nosotros nos encontramos con la editorial, ¿cierto? De dónde se sacó la información para entregársela a ustedes. Y finalmente vimos este texto que lo repasábamos al comienzo, que es el cuento, ¿cierto? Que habla eh, de cuentos, de hechos narrados que son inventados por el autor. Nosotros nos podemos dar cuenta por la imagen que tiene este texto, ¿cierto? Donde los hechos pueden hablar de cosas mágicas, de cosas que en realidad no existen. Por ejemplo, es que animales que pueden hablar, árboles que pueden hablar y moverse, ¿cierto? Son hechos inventados por el autor. Y este texto está escrito por párrafos. Ahora yo les voy a contar una pequeña historia, ya un pequeño relato, y quiero que lo pongan mucha atención. Cuando yo tenía 3 años de edad, mi mamá se puso a limpiar el piso de la casa porque estaba muy sucio luego de la celebración del cumpleaños de mi hermano menor. Mi mamá
Puso en el suelo una cera con un rico aroma que dejó el piso de mi casa muy resbaloso. Y aunque ella me advirtió que no corriera por ese sector de la casa, no le hice caso y me puse a correr en el piso recién encerado, hasta que resbalé y caí al suelo golpeando fuertemente mi cabeza, dejando una herida en ella. Mi papá, que estaba en casa, me llevó rápidamente a la urgencia, donde me limpiaron la herida y pusieron puntos en mi cabeza. Luego, para alegrarme un poco, mi mamá me regaló un chupete muy rico y me hizo prometer que nunca más le iba a desobedecer. Y aquí tengo una fotografía. Yo les voy a contar que esta historia es de la profesora Melissa. Más adelante van a conocer por qué. ¿Alguno de ustedes podría pensar, saber de qué tipo de texto acabamos de leer? ¿De qué tipo de texto estamos hablando? ¿Qué acabo de leer? ¿Cuál será la función del texto que yo acabo de leer? Si pensamos un poquito, ¿de quién hablaba este texto? ¿Sobre qué hablaba? ¿Ya? Pensemos un poquito mientras conocemos el objetivo de la clase. El día de hoy, el objetivo de la clase, lo que vamos a aprender hoy, es que vamos a planificar y escribir una anécdota, respetando su propósito y su estructura. ¿Sí? Y nos vamos a quedar con la palabra clave de esta clase, que es anécdota. ¿Ya? Hoy vamos a planificar y vamos a escribir una anécdota. Pero para eso necesitamos conocerla. Les voy a contar que el texto que le leí al comienzo es una anécdota, es una historia que me ocurrió a mí. Personalmente, cuando yo era pequeña, me caí y me pegué en mi cabeza y me hice una herida, todo porque no obedecía a mi mamá. Eso es una anécdota, ¿ya? Y acá el amigo les va a contar que la anécdota es un relato breve, muy cortito, de hechos curiosos o divertidos. Estos hechos pueden ser entretenidos, pueden ser algo de susto, de miedo, puede ser algo de tristeza, ¿ya? Pero es un relato del que yo hablo, de algo que me ocurrió a mí, ¿ya? Estos hechos que yo les voy a relatar, esta anécdota, se encuentra basada en hechos reales, ¿ya? Que suceden en lugares que sí existen, con personas que sí existen, porque son hechos que en realidad ocurrieron. Esto que yo les conté al comienzo, no lo inventé yo, sino que a mí me ocurrió y yo se lo estoy contando. Cuando a mí algo me ocurre y lo estoy contando a ustedes, ya se lo estoy contando para que ustedes lo conozcan, esto es una anécdota. ¿Sí? Y la anécdota cumple esa función, relatar lo que me ocurrió, contar algo que me ocurrió o que le ocurrió a mi mamá o que le ocurrió a mi vecina, pero es un hecho real y por lo tanto estoy contando algo que realmente sucedió. Lo que les voy a contar ahora es sobre la estructura de una anécdota de este relato, ¿ya? Yo les voy a contar que este relato tiene una estructura de 3 pasos muy importantes, ¿ya? De 3 etapas muy importantes dentro de su escritura. Y el primer paso es el inicio. En el inicio es sumamente importante porque en el inicio yo presento lo que voy a hablar. Voy a relatar cuándo ocurrió, dónde ocurrió, ya estoy presentando el caso. Estoy haciendo como una pequeña introducción a lo que voy a hablar. Luego viene la parte que se llama nudo, que es donde yo cuento mi historia, lo que sucedió en la historia. Y para terminar tenemos el desenlace, que es donde yo cuento cómo finalizó la historia. ¿Ya? Puede finalizar con algún hecho alegre o un hecho triste, ¿ya? Pero ahí finalizamos la historia. Estas son las 3 etapas de una anécdota. El inicio, donde yo voy a presentar mi texto, ¿ya? El nudo, donde yo voy a contar lo que ocurrió en mi relato. Y el desenlace, donde yo voy a contar cómo finalizó mi historia, mi anécdota, mi relato. Para que lo entiendan un poco mejor, lo vamos a ver a través de este ejemplo. Y les voy a contar una historia, aprovechando que el día 8 de octubre, el día de ayer, nosotros
Mejillones celebró un año más de vida, ¿cierto? Fue el aniversario de nuestra hermosa comuna de Mejillones. Aprovechando de eso, yo les voy a contar una anécdota, un relato, algo que me ocurrió a mí en esta comuna tan hermosa. Así que pongan mucha atención. Un día de verano estábamos con mi hija aburridas en la casa, por lo que decidí salir con ella a pasear por el sector costero de Mejillones. Llegamos a la playa y mi hija quiso mojar sus pies en el mar. Accedí a su petición y juntas nos quitamos los zapatos y nos mojamos. Pero mi hija se entusiasmó tanto que comenzó a saltar y a saltar hasta que quedó totalmente mojada. Al verla tan contenta, quise continuar jugando con ella y dentro de su travesura comenzó a tirar agua hasta dejarme totalmente mojada. Debíamos regresar a la casa, pero estábamos llenas de arena y totalmente mojadas. No habíamos llevado toalla ni ropa de cambio. Así que buscamos algo de sombra y pudimos llegar a la casa muy contentas, pero como nos fuimos caminando, nos quemamos la cara con el sol de aquel día. Acá nosotros podemos observar las tres partes de la estructura de la anécdota como lo conocimos al comienzo de la clase. ¿Ya? En primera parte estoy presentando lo que voy a hablar y esto se llama el inicio. Estoy contando cuándo sucedió y dónde sucedió. Por lo tanto, estoy presentando sobre lo que yo voy a hablar. Luego, este gran espacio que está acá de color azul, donde yo cuento lo que ocurrió, mi historia, mi anécdota, lo que me ocurrió acá en la playa de Mejillones, a esto nosotros le llamamos el nudo. Y finalmente, ¿cómo terminó la historia? Nosotros lo conocemos como el desenlace. ¿Sí? Aquí tenemos las tres etapas de la estructura de una anécdota: el inicio, el nudo y el desenlace. Bueno, y como es un hecho real, aquí está la imagen que evidencia que en realidad existió ese día y que en realidad eso ocurrió. Ya es una evidencia. Como la anécdota nosotros sabemos son hechos reales, tiene que haber una evidencia. ¿Ya? Y en este caso es la fotografía, que es la que marca lo que realmente sucedió en ese momento. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a planificar la escritura de una anécdota. ¿Ya? Y para eso les voy a presentar este cuadrito de anclaje que ustedes pueden encontrar acá, con 4 preguntas claves. ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? En estas 4 preguntas yo me voy a afirmar para poder planificar la escritura de mi anécdota. Si nosotros recordamos el texto anterior, mi anécdota con respecto a la playa de Mejillones, podemos completarla de la siguiente manera. ¿Cuándo pasó? Una tarde de verano. ¿Dónde pasó? En una playa de Mejillones. ¿Qué ocurrió? Nos devolvimos caminando a la casa y nos quemamos con el sol. ¿Y por qué ocurrió? Porque nos mojamos con ropa y no llevamos toalla ni tampoco ropa de cambio. ¿Cierto? Esta planificación de la escritura va al comienzo de lo que va a ser mi relato, ¿cierto? Antes de escribirla, yo realicé esta planificación, porque recordemos nosotros que la planificación es sumamente importante en lo que yo voy a realizar, porque ella es la que me va a ordenar paso a paso para no olvidar ningún detalle. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ordenarnos paso a paso para poder escribir nuestra anécdota. Y recordando estas 4 preguntas. ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Y por qué ocurrió ese hecho? Y nos vamos a la actividad en el cuaderno rojo. Ya. Y la actividad consiste en lo siguiente. Van a recordar junto a un adulto de su casa alguna anécdota que hayan vivido en Mejillones. ¿Ya? Si usted recuerda alguna anécdota que haya vivido, no sé, en alguna actividad del aniversario de Mejillones o simplemente en algún lugar de Mejillones, lo van a recordar y van a realizar la planificación de la escritura en su cuaderno rojo y van a utilizar el cuadro de anclaje que observamos en la diapositiva anterior, con las 4 preguntas.
¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? Usted va a copiar este cuadro en su cuaderno rojo y va a responder las preguntas de acuerdo a la anécdota que usted recordó. Va a recordar cuándo ocurrió esto, dónde ocurrió, qué fue lo que pasó y por qué ocurrió todo esto. Esto usted lo va a hacer en su cuaderno rojo porque es su planificación. ¿Sí? Luego nos vamos con la tarea de evidencia. Esta es la actividad que la mamá debe de enviarme para como tarea de evidencia, la cual será evaluada de manera formativa, así que no se olviden y es muy importante. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer en la tarea de evidencia? Van a utilizar la estructura de tu planificación. La primera tarea en el cuaderno rojo era hacer la planificación de tu texto, ¿cierto? Utilizando esa planificación y respetando las partes del texto, que es la anécdota, que era el inicio, el nudo y el desenlace, vas a redactar tu propia anécdota. ¿Sí? Te puedes guiar por el ejemplo que ahí aparece, ya que aparece en este mismo video. Y también te puedes guiar por el ejemplo que aparece en el texto de estudio en la página 26. Ahí te va a ver otro ejemplo de anécdota donde se ven marcadas las tres partes de la estructura de la anécdota, que es el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Ya? Y luego, al finalizar la escritura de tu anécdota, vas a vas a buscar una fotografía que evidencie la anécdota redactada. ¿Ya? Si usted prefiere con su familiar, buscar primero la fotografía y luego redactar qué ocurrió en base a esa fotografía, está súper bien. Lo importante es que lo que usted vaya a contar tenga la evidencia de que sí se realizó eso, que sí pasó realmente. Y para eso tenemos que tener la fotografía. Entonces usted en su cuaderno rojo va a redactar su anécdota y finalmente va a pegar la fotito, así como lo hice yo en mi ejemplo. En esta actividad se va a evaluar la planificación del texto, la coherencia de los hechos, porque recuerden ustedes que la anécdota relata hechos reales. Así que no podemos meter algo que sea fantástico ahí, nada inventado, todo lo vamos a redactar tal cual ocurrió o como lo recordamos. Y también se va a evaluar el uso de la mayúscula, que recuerden ustedes que utilizamos la mayúscula para escribir los sustantivos propios, ¿cierto? Y también al inicio de una oración o párrafo de una idea, ¿ya? Y también el uso de puntos y comas. Para esta actividad es una tarea de evidencia y es muy importante, entonces le voy a dar una fecha límite de entrega para que no esté tan estresaditos y entregármela el primer día. ¿Ya? Porque es un trabajo que quiero que se concentren, que lo piensen bien, que lo planifiquen de manera correcta como lo vieron en esta clase, ¿ya? Y que puedan revisarlo junto a su apoderado, porque la fecha final de entrega será el día miércoles 14 de octubre, que recuerden ustedes que es donde yo los voy a evaluar de manera formativa para que después eso se transforme en una nota final de año, ¿sí? Así que fecha límite de entrega el miércoles 14 de octubre. Y finalmente vamos a ver entonces qué aprendimos el día de hoy. Lo vamos a recordar, ¿ya? ¿Qué aprendimos hoy? El día de hoy aprendimos que una anécdota relata algo que ocurrió, algo que me ocurrió a mí o que le ocurrió a mi vecina, que le ocurrió a alguien, ¿cierto? Y también aprendimos que la anécdota relata hechos reales, cosas que en realidad sucedieron, ¿ya? Con lugares que sí existen, con personas que sí existen y con hechos que sí ocurrieron. Y también aprendimos la estructura de este texto, que es el inicio, donde yo voy a presentar lo que voy a hablar, donde comunico dónde ocurrió y cuándo ocurrió. También está el nudo, que es donde yo relato todos los hechos que sucedieron en ese momento. Y el desenlace es cuando yo cuento cómo finalizó esa historia, ese relato, esa anécdota. ¿Sí? Espero que haya quedado todo muy, muy claro. Y si hay dudas o consultas, te puede volver a ver este video. Y si no, nos preguntan porque con la profesora Sofía estamos atentos a sus consultas, dudas, preguntas, todo lo que necesiten. ¿Sí?
Y como le dije al comienzo, es viernes, último día de la semanita, el cuerpo lo sabe, así que vamos a festejar, vamos a relajarnos porque vamos a poder disfrutar estos días en familia. Y como yo ya los conozco y sé que van a realizar un excelente trabajo, desde aquí van mis felicitaciones y también para animarlos, no se desanimen, que lo están haciendo sumamente bien y vamos por muy buen camino. Así que vamos arriba el ánimo que se puede. Y recuerden ustedes que la próxima semana comenzamos con nuestras clases online. Así que con todas las pilas puestas y estamos esperando su evidencia de trabajo. Un besote gigante, un abrazo enorme para cada uno de ustedes y recuerden que estamos atentos a ustedes. Un besote, que estén bien. Chao.